Seguimos en el show de Nelson, una importante ponencia de nuestro jurista Julián Cerulle, quien tiene una verdad a los pueblos muy interesante. Adelante, don Julián, usted tiene la palabra. Y muy buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas. Debo decirte que me siento triste como ser humano y como ciudadano de esta nación. Fíjate, observo que las autoridades actuales y quienes van a llegar al poder el 16 de agosto no conversan contigo sobre la verdad y la realidad por la cual atraviesa nuestro país y las naciones del mundo. Se sigue muchas veces hablando como si todo estuviese perfecto en esta nación, en el plano económico y social. Y ocurre que en el mundo hay una crisis económica. Imperios como los Estados Unidos se tambalean. La producción no marcha normal casi en la generalidad de las naciones del mundo. Nosotros, por ejemplo, que somos un país pequeño, parte de una isla dividida entre dos naciones, con escasos 48.400 kilómetros cuadrados y una población que ronda por más de 10 millones de habitantes. En sí somos un país subdesarrollado de los que se llaman países del tercer mundo, con debilidades y limitaciones. Y al llegar una pandemia que ya transcurre en 5 meses de parálisis, eso significa que nosotros estamos recibiendo menos dólares desde fuera, por un lado por las remesas que nos mandan nuestros familiares y allegados que viven en los Estados Unidos y en países como España, Italia y Grecia en particular. Por otro lado, nuestro país ha venido recibiendo poco turista, por no decir nada, en los últimos 5 meses, lo cual también impide que nos llegue a nosotros como de costumbre la divisa norteamericana o el euro de la Unión Europea que nos permita dar respuesta a todas las compras que hacemos en el exterior, o sea, en otras fronteras, en otros países del mundo. Eso significa que la industria nacional se ha tambaleado, como la construcción. La semana pasada, quiero que sepa, porque no lo dicen, 2 empresas de la construcción se vieron precisadas a desahuciar, a entregar la liquidación a más de 3.000 trabajadores. Todos los días hay empresas que están liquidando parte de su personal porque no resisten el coste de producción. ¿Por qué? Porque lo que están produciendo y lo que se está vendiendo no le permite a ellos poder cumplir con las exigencias legales en el salario, en la seguridad social y en otras cargas impositivas que tienen a su cargo nuestros empresarios, nuestros comerciantes, nuestros industriales. Pero a su vez todo eso lleva a que los trabajadores vean mermar también su poder adquisitivo. Y el chiripero, el de la micro y la mediana empresa, no encuentra el mercado connatural y acostumbrado para poner sus productos a la disposición del consumidor y al precio que realmente pueda merecer, porque hoy se ven obligados a vender por debajo del precio para colocar sus productos. Entonces yo me pregunto, ante una situación como la que estamos planteando y que está viviendo el país como resultado de la pandemia, y donde la gente tiene temor a salir y ponerse en contacto con otros, principalmente en lo que guarda relación con lo que es el ejercicio privado de la profesión liberal, los médicos, abogados, ingenieros, también vemos mermar la producción, los ingresos, y eso lleva a no poder cumplir las más de las veces con los compromisos bancarios
o con las deudas frente a terceros. Todo eso me hace pensar a mí y preguntar, ¿de dónde voy a encontrar dinero para dar respuesta a la salud del pueblo? Es donde tiene que irse todo el presupuesto casi de la nación, incluyendo con el presupuesto para mantener la política agrícola en movimiento, del arroz, de la habichuela, del plátano, de los cereales. Entonces, ¿qué me sobra a mí para la construcción de carreteras, para la construcción de casas? ¿Qué me sobra a mí para dar respuesta a otros rubros esenciales? Sin dejar de reconocer que tengo mañana que comprar la vacuna cuando Rusia, los Estados Unidos, Inglaterra o la China la pongan en el mercado mundial. No, debemos hablar con nuestro pueblo. Las autoridades actuales como los que vienen deben detenerse a comunicarle la verdad a un pueblo y que el pueblo no empiece a hacerse ilusiones que sean falsas y que mañana se encuentre con una realidad que no es la que le plantearon y le dijeron en campañas políticas o en el accionar cotidiano de una nación. Los pueblos necesitan que aquellos que se llaman sus líderes de hoy y del mañana le hablen. Yo recuerdo cuando Juan Bosch salió presidente electo, viajó hacia Estados Unidos y Europa, y tan pronto Juan Bosch llegó al país, volvió y retornó a seguir hablando con su pueblo, a decirle cómo iban a ser las cosas, cómo se le iban a dar respuesta a cada aspecto esencial de la nación, desde lo económico, desde lo social, la educación, la salud, la agricultura, la minería. Los pueblos necesitan que le hablen, no que se encierren. No, esta nación necesita que sus líderes le digan la verdad por lo que estamos viviendo, lo que se está viviendo, lo que se está sintiendo y por dónde estamos caminando y hacia dónde debemos de caminar. Es un pueblo muy pobre, es un pueblo que vive en la orfandad. Y esa orfandad no es correcta para provocar la integración de todas las fuerzas que intervienen en la producción nacional. Necesitamos despertar la confianza, pero una confianza sólida y sólida en cada hombre y mujer de esta nación. Si vivimos en el silencio, si vivimos allí alejados del pueblo, mañana será más difícil. Por eso llamo la atención de quienes hoy todavía nos gobiernan hasta el 16 de agosto, como de aquellos que van a gobernar los destinos de la nación a partir del 16 de agosto, para que de por Dios hablen con su pueblo, le hagan saber la verdad de todo, no le escondan nada a un pueblo, sean coherentes ante la nación y sean diáfanos, sean leales ante la nación, hablándole, cultivando la confianza de un pueblo hacia el mañana y cómo ese pueblo saber por qué camino debemos andar y cuáles caminos debemos desviar, pero abrazado de forma solidaria y con amor. Antes que la pandemia siga arrinconándonos, debemos trazar pautas, ambas partes, ambas fuerzas, porque ahora no es de separar fuerza, es unir fuerza hacia la estabilidad y la grandeza de una nación. Hasta la próxima, si Dios quiere.